Hola a todos, estamos hoy con Alberto Moraes, que es el director de la película La Terra Negra, que se presenta a finales de agosto. Este 29 de agosto se presenta ya en la cartelera española, aunque ya tuvo una presentación previa en el Festival de Cine de Málaga, donde estuvo en la sección oficial, donde tuvo muy buenas críticas y donde, bueno, pues creo que fue un buen disparadero de la película para ahora tener este estreno ya más abierto, más comercial a todo el público de España. Eh, bueno, muchas gracias, Alberto, por tu presencia. Nada, a vosotros. Gracias. Bueno, La Terra Negra, que hemos tenido la suerte de verla, es una película, primero que os la recomendamos y segundo que creemos que tiene muchos matices, tiene muchas cositas que se pueden comentar sobre ella y vamos a intentar evitar hacer spoilers y cosas de este tipo, ¿no? Para que la gente la disfrute plenamente en el cine, pero sí por lo menos comentar algunas sensaciones y algunas cosas bueno, pues que viendo la película te llegan, ¿no? Y una de ellas, sin duda para mí es, bueno, pues esos personajes tan sobrios y tan, no sé si fríos es la palabra, porque creo que tienen también alma caliente, pero externamente son personajes bastante fríos, que juegan mucho con el silencio, con las miradas, con... Entonces, Alberto, si te parece, te agradecería que hicieras una pequeña introducción de la película y me comentaras un poquito sobre esta parte de llevar a los personajes a ese lado, pues donde hay menos diálogos, donde todo se ve mucho más con las miradas, con los silencios y con esa supuesta pausa que no es tanta en realidad. Sí, bueno, a ver, yo siempre cuando empiezo a hablar de esta película, que es una historia basada en hechos reales, porque los personajes están basados en unos amigos asturianos, una amiga asturiana. Ah, Yo, de hecho, he llevado esos sacos a sitios, ¿no? Con una amiga a esos sacos de arena, iba a decir, esos sacos pues, de pienso, ¿no? sí. Sí, pero que pueden pesar tanto como los de arena. Mm. Eh, y, Y bueno, pues el personaje de María está basado en una amiga mía, el personaje Mm. de Miguel está basado en un amigo también y otro chaval que estuvo en la cárcel, conocido mío, ¿sabes? Bueno, o sea, aunque no puse basar en hechos reales, porque bueno, yo creo que todas las películas están basadas en hechos reales de alguna u otra manera, incluso las de cualquiera de ellas. Todas son fruto de su tiempo, o sea que... eh, cuando siempre me han preguntado sobre esta película, siempre he dicho que en cierto modo, si se la podría describir de alguna manera, la he descrito como neorrealismo místico, porque coge elementos del neorrealismo o del neorrealismo posterior, como puede ser pues, el cine yo creo que el cine de Kiarostami, el cine de Koreeda, o sea, muchos cines que se miran al neorrealismo, incluso en la moral de Pasolini para hacer un cine ciertamente humanista, ¿no? Lo que decía Rossellini sobre el cine, ¿no? Cuando le preguntaban qué era para el neorrealismo, él decía, no sé muy bien qué es eso, pero en todo caso, si tuviera que definirlo de alguna manera, se trata yo creo que de alguna forma se define como el amor al prójimo. Y esa frase, en un ateo tan sacra, ¿sabes? Me dio la idea de la película también y de cómo crear ese universo en el que dos personas se encuentran en un trabajo en un pueblo y, y se hace una admiración mutua, ¿no? Y lo que pasa es que es una película con una estructura de Requiem, ¿no? Entonces, entonces, Miquel, que es Sergi López, tiene, bueno, digamos que de alguna manera es el Cordero de Dios, que es la imagen que aparece al principio, el Agnus Dei de Zurbarán. La película tiene un elemento sacro, eso está claro. O sea, yo he arrebatado, digamos, he arrebatado a la cultura católica de este país sus elementos más relevantes para dignificar pues a los desclasados, digamos, ¿no? O a los que se sienten fracasados y les han fracasado, ¿sabes? Que yo creo que ese es el tema de la película. Mm. Eh, el Eso. fracaso de toda una generación, la mía, no tanto anteriores a la mía y sobre todo posteriores a la mía, sabes que este positivismo tan radical, este turbocapitalismo, este tecnofeudalismo al que estamos ahora ya sometidos y que va a ser muy difícil salirnos de él, nos hace sentir
bueno, tenemos que producir y producir, incluso producir nosotros mismos, ser esclavos de nosotros mismos. La gente ahora se ríe mucho de Byung-Chul Han, del filósofo surcoreano que estudió en Alemania y ha hecho su carrera en Alemania. Sí, porque se ha hecho muy famoso y entonces, bueno, cuando un filósofo se hace pop, pues entonces la gente pues, no es muy habitual, ¿no? Aunque ha ocurrido con anterioridad. Entonces, bueno, yo he robado esos elementos para dignificar pues, a la gente que se siente fracasada, ¿sabes? Y la música de Bach también está ahí, yo creo que dignifica a los personajes, tanto al de Sergi López, que es Miquel, al de Laia Marul, que es María, como al de Andrés Gertrudis, que es Ángel, el hermano. Y no sé, creo que esta película es muy de actores, aunque la interpretación yo el tema de la interpretación que comentabas antes no es una cuestión de estilo mía que yo quiera impregnar, sino que es una cuestión personal. Yo muchas veces veo muy melodramáticas las interpretaciones en general en cine. Me pasa con todo tipo de cine, ¿eh? No solo el cine español, sino cine de todos los lados. Creo que hay una hipérbole muchas veces o que en busca de cierto naturalismo se utilizan cosas que sí, que para nosotros son naturales, pero que yo no las veo tan naturales. No me las creo tanto, ¿sabes? Veo al actor antes que al personaje por mucho insulto y violencia a través de los insultos. Yo no pongo insultos, no sé por qué. Y muchas veces escribo pocos diálogos porque creo que con otros elementos cinematográficos de lenguaje se pueden contar muchas más cosas, pero no es una cuestión de que yo intento, yo intento que el actor desaparezca. ¿Y cómo haces que desaparezca? Quitándole parte de sus cualidades, ¿no? Casi que de sus cualidades, porque tienen su propio universo interpretativo, saben sus lugares de seguridad, cuáles son, cómo entonar ciertas cosas, cómo jugar con ciertas cosas. Entonces yo los pongo todos a un mismo nivel, que al principio es difícil entrar en él, pero luego yo creo que se sientan a gusto y hay como una misma interpretación en todos los personajes. Que eso al espectador al principio le puede resultar extraño, le puede resultar como poco natural, pero a medida que se va metiendo en la historia, yo creo que si se mete en la historia y se deja llevar, yo creo que desaparece ese extrañamiento. Pero que es algo que puedo cambiar, no es una cuestión de estilo mía. A veces me tachan de bresoniano y Bresson no es un cineasta que a mí me gustan algunas cosas, pero no es un cineasta en el que piense. Eh, no, me ha ocurrido con todas las películas, con esta menos que en otras. Yo tengo que decirlo, yo cuando la veo muy naturalista, pero claro, parece ser que no es así. Sí, bueno, es natural, lo que pasa es que a lo mejor no está acostumbrado el espectador, como tú dices, a esos personajes que no sean tan melodramáticos, que no utilicen tanto la hipérbole en la interpretación y que sean más sobrios. Y yo creo que eso en un primer momento llama la atención, es como un... Pero luego es verdad que entras, ¿eh? Entras en la película, todos tienen su carácter, en cierta manera, todos tienen su manera de pensar, todos tienen sus objetivos. Y hay dos cosas Es que me que han y hay gustado. una cosa, perdón, hay una cosa, es que en Asturias y en Castilla, que yo he estado, aunque esto ocurre en Valencia y la película se roda en valenciano, porque me gusta, porque a pesar de que nacer en Valladolid, no a pesar, sino nací en Valladolid, Ujú. pero me crié en Valencia y soy bilingüe y me gusta la diversidad y creo que eh, hay 600 millones de personas que hablan castellano y un montón de películas en castellano y creo que hacerla en valenciano o catalán, como quieras denominarlo, pues a mí me interesa especialmente. Pero los pueblos de Castilla y los pueblos de Asturias donde yo he estado, el pueblo de Asturias donde yo estuve, donde que hay un molino industrial, que hay una barraca, que hay una masía, que hay no sé qué, hostia, la gente habla poco, ¿eh? Juegan a las Sí, es cartas y hablan verdad. poco. Se pasan toda la tarde con una mirada vidriosa, con la tele al fondo puesta de, por ejemplo, Teleasturias o si fuera Punto. Ponen además las televisiones regionales, no ponen las Mm. nacionales, curioso, los pueblos muy pequeños, porque es una televisión de proximidad y hay un silencio ahí. Yo creo que, o sea, quiero decir, los pueblos no son muy diferentes de las ciudades, tienen internet, tienen de todo, tienen fibra óptica, tienen... Lo que te permite es que la gente se conoce más, ¿sabes? Y puedes generar relaciones como ya he hecho muchas entrevistas,
puedo decir también que no he pensado en un western cuando he hecho la película, ¿sabes? Porque me lo han preguntado muchas veces. No soy un amante de los westerns. Me gustan algunos westerns, como no, ¿no? Como Mm. todo cineasta le gustan muchas películas, pero no estoy adscrito a ningún género, no creo en los géneros. Yo la verdad es que yo reconozco que no veo un western, lo había leído también y hay gente que opina bueno, pues que tiene un poquito de eso, ¿no? De western. Yo no lo veía tanto, lo veía más como un ámbito rural, un ámbito pueblo pequeño, un pueblo donde todo el mundo se conoce. Y donde es verdad que es como tú dices, se vive en el bar, se vive en tu trabajo diario y en las transacciones comerciales que haya entre ellos, Sí. ¿no? Un poco para salir adelante, para salvar un poco sus vidas. Lo que sí me gusta mucho es, eh, el, por ejemplo, María, esa situación que tiene de me tengo que conformar, ¿no? De conformarse un poco, ha salido, ha sido una persona que ha querido hacer otras cosas y ha tenido que volver, ¿no? Finalmente. O esa parte sacra, como tú comentas, que se ve mucho en Sergi, ¿no? En esa parte mística que tiene. Pero que también lo vemos en María. A mí me encanta esa escena también, que aquí no desvelo nada, en No, pero no que, pasa nada. Quiero hacer un spoiler quiero ¿Mm? hacer un spoiler para el espectador. O sea, Miquel, que tiene capacidad de influenciar a los demás a través de ciertos poderes sacros, digamos, como porque es el Cordero de Dios, tal y como yo lo establecí en el guión, parte de ese poder se lo traslada a María, ¿vale? Es decir, afecta a los demás, influencia a los demás para que hagan de alguna manera lo que ellos realmente quieren, ¿sabes? ¿Mm? Pero tienen que Sí, pagar un sí. precio por ello. Por eso la primera parte se llama Dies Irae, que es el día de la ira, y acaba como acaba, aunque eso tampoco lo vamos a comentar, pero bueno. Me han comentado que hay una película, bueno, que había una película parecida, pero es que no la he visto. Y, y luego, la parte de María es un Vía Crucis, y es, bueno, ella es como si fuera un Jesucristo que tiene que pasar bueno, para poder ser libre, para poder liberarse, tiene que pasar por un calvario, ¿sabes? Entonces Sí. sí, sí, hay una parte de Requiem y una parte de, de un Nuevo Testamento, aunque también está en el Antiguo. Sí, sí, no, no, está de una manera en que hay que interpretarlo, pero que se ve. O sea, quiere decir que la película lo muestra. Me gusta mucho ese momento del crucifijo cuando ella llega, lo quita, lo pone. Creo que es muy llamativo, creo que es un tema de creencias que me gusta. Y luego, bueno, pues lo que es el resto de personajes, pues, bueno, lo que también hay en los pueblos, ¿no? Pues que hay envidias, hay Sí, muchas cosas del pasado que todavía se mantienen en el presente, ¿no? Muchas sí, rencillas, muchas... desde la juventud. eh, Y luego está ese grupo de amigos que no son amigos, pero que también tienen sus propias miserias. Quiero decir, nadie, o sea, no diría que haya malos y buenos. Sí, sí, ellos son más cabrones, es cierto. O sea, son más miserables, es verdad. O sea, son más sistémicos, digamos, ¿no? O Mm. sea, quieren asumir poder, quieren quedarse con el molino del otro, quieren tener un estatus social dentro de un pueblo, cosa que es a ver quién tiene el coche más grande dentro del pueblo más pequeño, ¿no? Es curioso esas cosas. Yo las veo mucho en muchos pueblos y me llaman mucho la atención. Las mejores motos en los pueblos más pequeños, este tipo de cosas, ¿no? Siempre vinculadas a... Yo conozco gente que se va a la playa, a sitios paradisíacos y tal, para poder broncearse, para llegar al pueblo de toda la vida de cuando era pequeño, de 50 habitantes, y decir, mirad qué bronceado estoy, ¿no? Quiero decir, ese tipo de cosas que tienen Las que ver con, apariencias. que tienen que ver con las apariencias, sí. Entonces, que no es malo en sí, pero bueno, en la película sí que lo es, ¿no? Quieren arrebatarle cosas a un amigo que no lo es, pero que él cree que sí que lo son. Bueno, o ese tipo, o sea, amistades tóxicas o miserables. Y luego, Sí. sí es verdad que el personaje de Widar, ¿no? Que siempre lo cogen de árabe. Yo nunca, no, he hecho 4 ficciones y están mis 4 ficciones. Siempre trabaja conmigo. Y como lo conocí sin saber que era árabe, ¿sabes? Porque yo le veía como un valenciano más. Y pues él hace un poco de latifundista, un poco, ¿no? Ahí, con otro. Y entre ellos, pues también hay piques y también hay contradicciones, ¿sabes?
Y bueno, lo enfocan todo en el de fuera, en el extraño, pero yo me baso más en la moral de Pasolini o lo que se puede ver en Teorema que en un western. Es verdad, ahora que comentas lo del actor, te rodeas, Laia Marul también ha trabajado contigo Sí, pues más veces. ¿Para ti sí, es muy importante el tener actores con los que tú te sientas cómodo, aunque se eso repitan en distintas películas, aunque, ¿sabes? es un regalo. Es un... Es un, Sí. es un regalo, es un regalo. Incluso puedes equivocarte al principio y elegir otros actores y a lo mejor no pueden hacerlo y de pronto coges otros y porque querías trabajar por edades o por muchas cosas, o sea, yo por ejemplo con Widar o con Laia, por ejemplo, sé que es un seguro de vida, ¿sabes? En el Es rodaje. buenísima, ¿eh? A mí que me Y encanta Laia Lili Marul. López ha sido una bendición. O sea, es muy fácil trabajar con ellos. O sea, es un regalo. Yo he tenido mucha suerte con los actores, ¿eh? O sea, para mí es una película de actores, más que de director o de mirada de director. Es una película muy de actores, aunque ellos lo nieguen. Y ha sido muy fácil trabajar con ellos. Comprendían perfectamente bueno, lo que yo buscaba en cuanto a la interpretación y cómo proyectarlo, cómo relacionarse con los otros actores. Genera una psicosfera general del lugar, es así como plomiza, ¿sabes? Algo plomizo, algo seco, algo duro. Eh, es verdad que quizá les debería haber dado alguna sonrisa, pero bueno. Creo que el amor que hay entre ellos dos es genuino, ¿sabes? Creo que es genuino, ¿sabes? El Sí, amor el amor sexual, sino el de 2 personas que se sienten solas y que se abrazan, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? Al sí, es que final, hay muchas tipologías de amor. O sea, es que no hay sí, un exacto. amor que sea el definido, el bonito y el que tiene que ser. Es el que tiene cada persona en cada momento y el que necesita, ¿no? Yo creo. Sí, y Entonces, la gente que sale de la cárcel, la gente que va a una institución, bueno, les convierten en objetos, ¿sabes? Es lo que siente el personaje de Sergi, ¿no? Que se convirtió en un objeto y ahí cambió. Y quizá ahí de pronto hubo una epifanía, no lo sé, en esa cárcel y salió pues con cierta influencia, cierta capacidad de influenciar a los demás, que curiosamente cuando hice los primeros pases, las mujeres veían claramente que era una película con elementos sobrenaturales y los hombres no tanto. Veían que el tío simplemente tenía mucho poder de ascendente sobre los convicción, demás. Sí, ¿no? exacto, mucho poder de convicción. Pero claro, los planos esos interiores, internos que haces, campo contra campo, y el silencio que generas, pues bueno, tanto el director de foto como Roberto de San Eugenio como Roberto Fernández en sonido, pensamos que era suficiente. Al final no lo ha sido y por eso en la sinopsis siempre pongo el tema místico y el tema de la influencia, porque hay gente que no lo ve de una forma tan clara, pero no quería cargar las tintas ahí. A veces peco de implícito, Sí, no, pero yo, a ver, yo sí lo vi, no, me pareció bastante claro y tal. Lo que sí es verdad es que es una persona que te genera mucho interés en este hombre de dónde ha salido, ¿no? O sea, es como, porque vas sabiendo cositas durante la película que él comenta, pero realmente nunca llegamos a saber exactamente por qué hacía ahí ese hombre, por qué, ¿no? Cómo llega, qué es, o sea, como que nos falta ahí un poquito de su pasado, que creo que le da ese rollo místico, creo que ayuda mucho a crear un sí se cierto cuenta en la película. misterio. Sí se Yo- cuenta en la película. En la secuencia más larga que tenía de diálogos en mi vida, que es una secuencia de 4 minutos hablando, yo nunca había hecho, yo dije, 4 minutos, joder, aquí está en el garaje y él le cuenta toda su vida desde pequeño, desde niño con su Sí, hermano hasta que muere sí, su hermano, va a la cárcel y sale y se pone a trabajar en el campo. O sea, tenemos todo su sí, background. Lo que pasa, sí, y viene a él porque a través de un amigo de Ángel, pues se va a trabajar. Lo que no, claro, tú hablas del misterio. sí, Hablas del del misterio del misterio. personaje. ¿Por qué tiene esa capacidad? Claro, eso, Sí, eso no se puede explicar. Quiere decir que es no. inexplicable. Y ni siquiera él lo comenta, ¿no? En qué momento empezó a tenerlo, en qué situación, ¿no? O por lo No, 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 menos, no. Además lo entonces, niega, de hecho, lo sí, niega. sí, él Porque niega. Tiene- ella lo pregunta en un momento dado, entonces él lo niega. Entonces quiere decir que él no quiere
él no quiere explicitar que puede hacer eso. No, no, pero vamos, que es súper interesante y además abre mucho el debate. A mí me gusta mucho porque genera debate estas cosas y, y me encanta ver esa relación de María con él y de cómo es ella realmente la única que detecta en él algo especial, ¿no? O sea, o realmente Sí. no le da miedo lo que ve en él, ¿no? Por decirlo Al revés, ve a alguien que le recuerda a ella, en Sí. el dolor, está en el dolor, en el silencio, en el estar fuera de, pues si el sistema me ha sacado, pues yo me voy del sistema y no, y solo trabajo y ya está, ¿sabes? No voy a congeniar, no voy a intentar relacionarme incluso para tener más posibilidades en este sistema, no, o sea, se acabó. Mm, Tengo 50 años y se ha acabado. Ya no juego más a este juego. Y en ese mm, juego es donde se encuentran. Si quieres que te diga la verdad, yo creo que, o sea, a ver, no hay tal misterio en Miguel. Es una estructura, es el guión que, pues que tú quieres que venga un personaje para salvar a otro, no hay más, ¿sabes? O sea, y no sí, hay una pues. explicación. Bueno, pero que es bonito también, ¿no? Que cada espectador se genere un poco, ¿no? O sea, Su justificar pequeña. su existencia se basa para mí en María. Su existencia se basa en María. Como el Cordero de Dios ocurre en el Requiem. ¿Por qué existe un Cordero de Dios? ¿Por qué un cordero? Bueno, pues porque es lo que se comía, ¿no? O sea, eh, es lo que se comía, bueno, en el cristianismo también, en el judio-cristianismo, en el Mm, judaísmo. Y, y- y se sacrifica en virtud de los, bueno, pues de la gente que supone que lo necesita y, y la gente que solo tiene odio en sus venas, pues se ceba con ellos también, ¿no? mm. Es un trasunto, ¿no? De toda esta amalgama religiosa que es la religión católica, ¿no? Que viene, que viene de tantas religiones, de hecho. Porque me veo que a ti te gusta el tema, ¿no? De la religión. ¿Es algo como que te interesa? ¿Es algo que te llama? ¿Es algo que te genera misterio? Que necesitas de alguna manera? No lo sé. Bueno, ¿Qué es es la para primera ti? película, es la primera película que lo utilizo. Mm, Esto viene del neorrealismo, sinceramente. O sea, es que viene de mi amor por el neorrealismo. Mi primera película que se llama Un lugar en el cine, es un documental en el que mm, aparecen Víctor Erice, Teo Angelopoulos, mm, eh, Tonino Guerra, el guionista de Fellini y de Angelopoulos y de Tarkovsky. Si tú te das cuenta, en Sacrificio de Tarkovsky, por ejemplo, utiliza la mm, poética también de la religión, ¿no? Es decir, una persona es capaz de salvar al mundo de una conflagración mundial si se acuesta con la Virgen, que es una criada. mm. O sea, bueno, el modo en el que está rodado es verosímil, pero ya el punto de partida es increíble, ¿no? Es Sí. imposible. De hecho, al final, el tío quema la casa por haber hecho eso, por haberlo conseguido, es lo que el precio que tiene que pagar y la ambulancia va detrás de él, ¿sabes? En sacrificio. Entonces, bueno, ese tipo de películas que utilizan elementos religiosos para contar otras cosas. Te sirve como herramienta, básicamente. No es que yo esté enamorado de la religión, ni mucho menos. Creo que creo que la religión en sí es casi como un virus, ¿no? Dentro del cerebro, es un problema. Como decía una serie que me gusta mucho en True Detective, ¿no? Decía, es un virus que anula el pensamiento crítico, ¿no? O sea, si lo tratamos como algo así, eso es Mm, lo que decía Matthew McConaughey, ¿no? Que es su sí. personaje, cuando van a ver la carpa esa, ¿no? Que es, o sea, Sí, es una sí. serie de 8 horas que me parece una obra maestra. Es tremenda. Me encanta también, Paul La he visto Rudy. varias veces porque me parece, es exquisita, exquisita. Sí, sí. Rizo. Pues, Veo que ves mucho desde ese caballo, desde Texas, porque el tío es de Texas. Porque él que es creyente, él sí, es creyente. sí. Pero fíjate que el otro es el más insano es, ¿no? Y Sí, este sí, es el más sí. honesto. Es el más honesto porque es el Total, más nihilista y no le ve totalmente. propósito a la vida, ¿no? Entonces, yo Totalmente. creo que, yo creo que los dos han perdido el propósito y creo que el uso de lo sagrado proviene de esas palabras de Rossellini, no lo sé. Yo creo que hay algo de sagrado siempre en las películas eh, que cogen algo del neorrealismo. Creo que hay algo de sagrado por ejemplo, en Nakatone. Y hablo del nivel moral, ¿sabes?
creo que hay algo de sagrado en ¿Dónde está la casa de mi amigo?, de Kiarostami. Hay algo de Mm, sagrado, hay algo de no hay ningún elemento sobrenatural, pero hay algo casi hay un intangible ahí que parece que no pasa nada y lo ocurre todo, ¿no? La belleza lo genuino de la amistad entre dos amigos, de dos niños. Eh, ocurre también en Coreeda, ¿sabes? Ocurre incluso de alguna manera, exagerando un poco, no sé si en el espíritu de la colmena de Víctor Erice, ese Frankenstein, que de pronto es el hombre que están buscando también al mismo tiempo y ese tipo de cosas. Creo que es una película, creo que es bueno, para mí después de Buñuel el cineasta más importante de nuestra historia. Buñuel utiliza también, por ejemplo, los elementos místicos para contar otras cosas. También lo hace de alguna manera Bresson, es cierto, y otros cineastas. No es algo poco habitual, no es algo tan original. Es una herramienta. sí, sí, pero es una herramienta que da Como muy... herramienta, para mí como herramienta, me parece más interesante, porque si no, a lo mejor podría haber quedado algo más como Santuario, ¿no? Como la novela Santuario o algo por el estilo. Pero no, yo quería darle esa potencia narrativa y la música también aunque solo hay 3 momentos de música, lo demás es diegético, es Bach y es la Pasión según San Mateo, y creo que dignifica los personajes. Básicamente, yo elegí arrebatar esta cultura que suele ser de las clases dirigentes. El poder de esta cultura está en manos de las clases dirigentes. Mm, Eh, de hecho, en nuestro país, bueno, tuvimos 40 años de nacionalcatolicismo, no de fascismo, es diferente, hay que diferenciarlo. Aunque son muy similares, pero fue nacionalcatolicismo y por eso el poder, quiero decir, el poder de la curia papal en España todavía es muy fuerte, más mm. fuerte que en otros países. Diría que más fuerte que en Italia. Sí, sí. Esto daría para hablar largo y Sí. tendido. En el Porque es norte, de la mitad súper norte interesante. de la mitad para el norte de Italia es mucho menos católica que de la mitad para el norte de España, ¿eh? Mm, Y la de bien, mitad para el sur están igual que nosotros, más o menos. bien. Bueno, es verdad que es algo que traemos desde la cultura ya de hace muchos años Sí. y bueno, pues es algo que Pero irá... los romanos lo trajeron para unificar cosas, sí. Sí, sí. Constantino fue, no recuerdo ahora quién fue el emperador que bueno, Sí. que utilizó la religión cristiana para controlar también, como modo de control. Aquí Mm, es al contrario, aquí es para que la gente se libere. Como esto también está vinculado a cosas que me interesaban de la teología de la liberación, ¿sabes? mm, En Latinoamérica. Gente que fue además sacada de la propia institución por ser, bueno, socialistas cristianos de mm, base, ¿sabes? sí. Pero nunca estaba tanto en eso, me interesaba el elemento sobrenatural. Me interesaba el elemento sobrenatural y podría ser cualquier cosa. Pero claro, mi cultura es católica. Yo no soy católico, yo no he ido a ningún colegio católico, he ido a un colegio público, nunca he rezado, no he tomado la comunión, no nada de eso. Vengo de padres muy radicales de orden comunista. Quiero decir, nunca he. No sé, o sea, para mí es una aproximación a una cultura mía, pero extraña al mismo tiempo e interesante. Interesante todo eso, cómo influye la familia, cómo influye tu educación, Sí, ¿no? A la hora de luego seguir determinados caminos, ¿no? A mí eso también me claro. parece muy Yo para interesante. saberlo, yo he tenido que estudiar lo que es un requiem, he tenido que estudiar partes de la Biblia, yo no tenía ni idea. Claro. O sea, en mi casa está totalmente prohibido todo lo religioso. Bueno, yo sí me leí la Biblia, pero casi más por interés, por curiosidad, que Claro. por fe, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, sí. Pero creo que es bonito conocer todo. Las religiones son bonitas conocerlas. Luego ya cada uno tenga su fe y lo que él quiera pensar. Pero Sí, siempre saber es bueno. A mí siempre me ha parecido que saber es bueno. Pero no sí, a una la gente religión, saber todas.
saber Sí, todo a la gente el... le propósito. Sí. Pues Comentaban bueno. que hay una película de serie B muy curiosa, ¿sabes? No sé si la has visto, que se llama eh, es la historia del hombre que ha vivido durante 400.000 años, ¿sabes? El hombre que vino de fuera o algo así, el hombre Mm, que no la te he la visto. recomiendo. A ver si la busco y te mando, si quieres Sí, mandarme tu teléfono y te la mando, que es un claro. tío que tienes que verla porque es muy sagrada la película. Pero se supone que el cristianismo proviene del budismo, ¿sabes? Y es que es una corriente de pensamiento, ¿sabes? Sí, sí. Cómo la gente fue migrando del norte al sur, ¿sabes? Y fue cambiándose el relato, pero siempre se mantenían ciertos elementos, ¿sabes? Igual que las tres religiones ahora dominantes monoteístas, quiero decir, son la misma religión. Lo que pasa es que cada uno, pues, por una cuestión de relaciones de poder. Pero bueno, volviendo a la película, es una película sobre la liberación, sobre la redención de Ángel, que se ha quedado allí. Tiene que ver también con la violencia. Cuando habla del personaje de Widar, él siempre habla de la masculinidad tóxica, ¿no? Que yo no había sido tan consciente de eso, pero es cierto, la masculinidad tóxica que a lo mejor a alguna gente le molesta, ¿no? Porque ahora hay una batalla cultural, ¿no? O sea, hay una batalla cultural. La derecha está ganando la batalla cultural, es un hecho, en toda Europa. No es un Mm, elemento propio de este país, sino que está ganando en todo. Y creo que es porque la izquierda está cometiendo problemas, ¿no? Está cometiendo errores. Yo soy de total. izquierdas, no me escondo, y, y creo que estamos viviendo el fantasma de recorrer Europa, pero no es el del comunismo, es el de la extrema derecha. Y bueno, creo que hay que poner un poco pie en pared y también creo que a través de la cultura hay que hacerlo. Si no, Mm, dirían, bueno, la cultura no tiene por qué estar politizada, no sé cuántos. Bueno, yo creo que todo está politizado. Si no, no existiría el Guernica, yo qué sé. sí, es verdad. Pues yo creo que con esta reflexión, Alberto, vamos a ir finalizando la entrevista, que, bueno, ha sido una charla, más que una entrevista, ha sido súper Sí, perdona, interesante. disculpa. No, Es no, que me fenomenal, pongo sí. a divagar a Pero, veces, ¿eh? Sí. pero sí es mucho mejor. O sea, yo lo prefiero mil veces que el ¿Hay alguna pregunta-respuesta así. pregunta que quieras hacerme que no haya contestado o algo? No, 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 no. O sea, si a mí lo que me gusta es ver un poco toda esa parte que hay detrás que me ha gustado mucho y todo, un poco cómo reflexionas y cómo transmites lo que tienes, ¿no? Ahí en la cabeza, que me ha gustado mucho eso que dices al principio, que al final todo está un poco basado en hechos reales, ¿no? Porque es verdad que siempre Sí, se sí, reflejan las vivencias de alguna manera, aunque no sean sí, personajes concretos, pero... Entonces eso me ha gustado mucho. Entonces, nada, bueno, decir a la gente que vais a estar en San Sebastián, que la ha seleccionado además el festival para la sección Made in Spain, que todo aquel que vaya para allá y no haya visto la película o no la pueda ver en su estreno el 29 de agosto, pues que ahí tiene una nueva oportunidad y que seguramente estaréis parte del equipo, me imagino, por allí para sí, sí. presentarlo. Y nada, agradecerte, Alberto, bueno, enormemente que hayas tenido bueno, este ratito con nosotros, con este espacio de la silla del director, que llamamos así, en Cinedanía, para hablar contigo. A vosotros por Bueno, invitarme. bueno, pues nada, Muy muchas agradecido. gracias